Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos, un gusto. Estamos ya llegando a la parte final de lo que corresponde a la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Confirmar, licenciado. Wilson, confirmar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar, poderles saludar a través de este medio de comunicación. Y vamos a continuar el desarrollo de las actividades, presentándoles justamente la continuidad de lo que nosotros estábamos viendo en la clase anterior. En la clase anterior habíamos estado viendo, habíamos estado observando las questions word, que eran estructuras, palabras que nos permitían, obviamente, generar preguntas. Y habíamos visto anteriormente cómo estas que obviamente permitían solicitar información de determinadas cosas en función, obviamente, que estas no admiten una respuesta sí o no, sino más bien son preguntas abiertas. Y vamos a continuar con la siguiente question word, en este caso que es who, que se traduce al español como. ¿Para qué nos sirve who? Nos sirve para preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de una persona y animales, y también como una manera de saludar a alguien. Eso obviamente utilizamos con la estructura who. Por ejemplo, how do you cook sushi? How do you cook sushi? Obviamente eso se determina o se traduce como cocinas sushi. Le está preguntando justamente de acuerdo a la regla ortográfica. Obviamente estamos averiguando cómo se desarrolla una actividad. O how are you, la más común que nosotros hemos escuchado dentro de las frases y que se traduce cómo estás. Ahí tenemos las dos estructuras. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos preguntando por la salud, por el ánimo y especialmente, obviamente, cómo se desarrollan determinadas acciones. Entonces, ahí nos permite who para desarrollar este tipo de preguntas. Who también se puede utilizar junto con adverbios o con adjetivos para preguntar el grado de una cualidad. Y tenemos la question word, en este caso who, y vamos a ver con qué tipos de nouns o sustantivos podemos utilizarlos. Vamos a ver. Por ejemplo, tall, que determina altura, big, que determina porte o tamaño, fast, velocidad, high, obviamente, altura en relación a montes, en relación a estructuras geográficas. De tal manera que si utilizo how con tool, obviamente podemos decir la oración how tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo en relación de tamaño? How tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Si utilizo who con big, puedo decir who big is plane. ¿Qué tamaño tiene un avión? Estoy preguntando sobre un objeto. Si utilizo who más fast, en este caso tenemos la oración who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? Le está preguntando. La siguiente who con high, tenemos who high is Mount Everest. ¿Qué altura tiene el monte Everest? Si nosotros podemos ver todas estas estructuras que están haciendo, que nos están permitiendo hacer preguntas. Y obviamente no son preguntas de sí, con respuestas sí o no, sino con respuestas abiertas. Por ejemplo, si digo cuánto mide tu hijo, digo, por ejemplo, mi hijo mide 1,70 m, por ejemplo. Entonces le estoy dando una respuesta sólida. ¿Qué tamaño tiene un avión? Obviamente depende, obviamente puede variar en función del tamaño de los aviones, no tienen un solo tamaño. ¿A qué velocidad puedes correr? Obviamente yo puedo decir, yo puedo correr, qué sé yo, a unos 3 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces, así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo? Obviamente estoy contestando a las questions word y estas questions word nos permiten generar preguntas, obviamente que sus respuestas sean abiertas, no sean cerradas, no sean un sí o un no. Tenemos aquí también, yo puedo utilizar la question word who con deep, que me permite determinar profundidad, heavy, que me permite determinar un peso, que permite determinar el peso de algún objeto, y con far, que determina distancia. Por ejemplo, who deep? Who deep is the river? ¿Qué profundidad tiene el río? Le estoy preguntando.
who deep con deep. Con heavy tenemos who heavy is this box. ¿Cuánto pesa esta caja? Ustedes pueden decir cuánto pesa cualquier, por ejemplo, puedo decir who heavy is this TV, por ejemplo, cuánto pesa esa televisión. Si utilizo con far, tenemos who far is nearest village. ¿A qué distancia está el pueblo más cercano? Si utilizo con old, tenemos who old is your dog, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene tu perro? Entonces aquí estoy pidiendo, obviamente, información con cada una de ellas. Esto, obviamente, con la question word who. Vamos a ver la siguiente question word y la siguiente question word es why. Vamos a ver cómo podemos desarrollar preguntas o dónde nomás podemos utilizar why para desarrollar preguntas. Why se traduce al español ¿por qué? Why nos sirve para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna cosa. Por ejemplo, why are you so happy? ¿Por qué estás tan contenta? Obviamente, le está haciendo una pregunta. Entonces ahí, pues, why are you so happy? O puedo decir, why can't see swimming? ¿Por qué no podemos, obviamente, nadar? Obviamente están viendo esta imagen, este letrero, donde dice no swimming, que está prohibido nadar. Entonces le pregunta, we swim? ¿Por qué no podemos nadar? Entonces ahí le está, obviamente, solicitando la causa o la razón de ser de alguna actividad, de algún estado de ánimo, de alguna señal, de alguna actividad, obviamente que nosotros querramos saber el porqué de las cosas. La respuesta a why siempre se introduce con because. Because es el conector principal que nos permite dar la respuesta a estas preguntas. Entonces, because se traduce al español ¿por qué? Por ejemplo, tenemos we can you speak German. ¿Por qué sabes hablar alemán? Yo le contesto because I'm from Germany, porque soy de Alemania. Entonces ahí le estamos ubicando el because para poder determinar, obviamente, la respuesta. Siempre la respuesta cuando nosotros utilizamos con why, nosotros podemos utilizar una forma de proporcionar la respuesta, es utilizando la estructura because, que se traduce como por qué. Estamos indicando, por ejemplo, yo puedo decir en español, me encanta dar clases porque me gusta compartir los conocimientos. Entonces, ahí obviamente le estamos dando el porqué de las cosas. Vamos a ver la siguiente question word. La siguiente question word es was. Was se traduce al español como de quién. Was nos sirve o nos permite saber a qué persona pertenece una cosa. Es más o menos como una pregunta cuando, por ejemplo, decimos, ¿de quién es esta chaqueta? ¿De quién es este libro? ¿De quién es este dormitorio? Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer eso? Nos permite determinar a qué persona pertenece algún objeto, alguna cosa. Por ejemplo, yo puedo decir, was is that pencil? ¿De quién es este lápiz? O puedo decir, was are you trousers? ¿De quién son esos pantalones? ¿O de quién son los pantalones? Entonces ahí, de acuerdo a la imagen, ustedes pueden hacerse una idea cómo nosotros podemos utilizar este was. Y obviamente, ¿qué es lo que determina la pertenencia de un objeto a alguien? Eso es lo que pregunto. La siguiente question word es which. Which obviamente se traduce en español, tiene dos significados. Significa cuál y también significa qué. Which nos permite preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales se puede escoger. Ojo, de un número limitado, no de un número abierto, un número limitado en cuanto a, obviamente, las posibilidades en las cuales yo puedo escoger. Yo puedo decir lo siguiente, por ejemplo, digo, which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita? Which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita? Y obviamente nosotros no tenemos un montón de estaciones del año, son solo 4, ¿no es cierto? Entonces es un número limitado. La siguiente oración dice, which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Which of these actors do you prefer? Tenemos aquí apenas solo 3 actores, entonces tenemos un número
limitado sobre el cual nosotros podemos escoger. Es lo que nos permite hacer which, nos permite escoger, nos permite preguntar acerca de un número limitado de posibilidades las cuales podemos escoger. Recuerden que las frases interrogativas y exclamativas en inglés siempre se colocan el signo de interrogación o exclamación solo hasta el final de la frase, al contrario que en el español, que se introduce al inicio y también al final de la oración. Por ejemplo, aquí tenemos was is the pencil. El signo de interrogación solo está hacia dónde, está solo al final. Si nosotros le colocamos al inicio y al final, obviamente está mal escrito, cometemos una falta ortográfica. Be careful. Be careful es una frase exclamativa, por ende tiene un signo exclamativo. En inglés igual el signo exclamativo se coloca solo hasta el final. Y obviamente si le colocamos al principio y al final, be carefully, obviamente el signo de exclamación estaría incorrecta su utilización. Deben recordar ustedes que las questions words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas cuya respuesta no es sí o no, sino más bien una respuesta abierta en el cual determina, qué sé yo, las posibilidades, determina el por qué se dan determinadas cosas. Y aquí tenemos una última estructura, un último recuerdo, pese que en la siguiente etapa de nuestra clase también vamos a hacer un poco más un recuento de todo lo que hemos visto acerca de este tema, pero en este cuadro nosotros podemos ver las question word, podemos ver su traducción, el uso que tiene cada uno de ellos y un ejemplo, example. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, iniciamos con who, que se traduce al español como quién. ¿Dónde lo usamos who para pedir información sobre la identidad de alguien? Por ejemplo, how are you? Who are you, perdón, ¿quién eres? Entonces le está pidiendo una información, ¿no es cierto? What es la siguiente question word, tiene dos significados, significa qué o cuál. En relación al uso, nos permite solicitar información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces ahí le estoy preguntando qué es sobre la naturaleza o identidad de una cosa. What más un sustantivo, por eso tenemos aquí what más noun, se traduce a qué al español. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para obtener información concreta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Es una información concreta, determinante. What, en este caso tenemos más like o también tenemos what más look like. Y se acuerdan que habíamos visto. What con la terminación like, obviamente se traduce what, solito se traduce como. Con like nos permite preguntar acerca del carácter de una persona. What is your out like? ¿Cómo es tu tía? Le estoy preguntando cómo es tu tía, pero cuando yo utilizo el like, obviamente ya les habíamos visto en clases anteriores, estoy hablando sobre la parte psicológica, la parte interna, cómo es de carácter, de qué tipo de personalidad tiene y así, obvio, sucesivamente con el like. También este like nos permite preguntar por la descripción de un lugar o también de un objeto. Por ejemplo, what is your room like? ¿Cómo es tu habitación? Estas dos determinaciones nos permite hacer con like. Mientras, si yo hago what con look like, también se traduce al español como, pero este nos permite determinar o realizar preguntas cómo es una persona, pero de características externas, de características físicas. Por ejemplo, what does your grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo? Pero cuando le digo cómo es tu abuelo, obviamente le estoy diciendo de la parte física. Tiene el cabello blanco, tiene los ojos claros, es alto, es pequeño, es gordo, es flaco, qué sé yo, pero le estoy permitiendo, obviamente, las características físicas de una persona. Y ya saben, cuando utilizo what like y cuando utilizo what look like, qué es lo que tengo que hacer. When se traduce como cuando y nos permite, este when se utiliza en el momento o periodo temporal. ¿En qué momento o en qué periodo temporal se desarrolla una acción? Por ejemplo, tenemos when do you finish school? When do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? La siguiente tenemos where, que se traduce a dónde,
y obviamente se permite preguntar sobre en qué lugar se desarrolla una acción. Por ejemplo, where is Mary? ¿Dónde está Mary? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? Obviamente le está preguntando. Who se traduce a cómo y nos permite desarrollar de qué manera, estado de ánimo se desarrolla alguna actividad. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Cuando estoy preguntando por una persona. Who, en este caso, más un adjetivo. Who se traduce como cuándo o qué y nos permite preguntar por el grado de una cualidad. Por ejemplo, who deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Entonces, ahí estoy utilizando. Obviamente tenemos el deep, que este deep es un adjetivo. Siempre el who va a estar acompañado de un adjetivo dentro de las estructuras gramaticales para hacer este tipo de preguntas. Eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la estructuración, a la ubicación misma de esta estructura gramatical. Tenemos la siguiente que es why, que se traduce por qué. Obviamente, en relación a su uso, este permite preguntar por la causa, motivo o razón de ser de algo. Por ejemplo, why can't you jump? ¿Por qué no puedes saltar? Pues le estoy haciendo una pregunta. Y obviamente este why ya se acuerdan que tienen que hacer con la introducción because. ¿Por qué? Porque estoy enfermo, porque me duele el pie, porque me duele el estómago, qué sé yo, lo que ustedes quieran contestar. Was se traduce al español de quién y este obviamente se utiliza para preguntar a qué persona pertenece una cosa. Was is this book? ¿De quién es este libro? Was is this pencil? ¿De quién es este lápiz? Was is this car? ¿De quién es este carro? Y así sucesivamente. Lo que ustedes quieran saber a quién pertenece un objeto en general. Y por último tenemos which, que tiene doble significado, cuál y qué, y nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger, que hemos visto al último. Por ejemplo, tenemos which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación preferida? Refiriéndose a las 4 estaciones del año. Es todo lo que hay que saber. Un número bastante limitado con which para poder escoger. Por ejemplo, yo tengo 2 pares de zapatos. Entonces ahí, obviamente, yo utilizo. ¿Por qué? Porque estoy solicitando información que me ayuden a ver qué tipo o entre los dos, qué es lo que puedo hacer, con cuál me puedo quedar. Entonces son la utilización de estas siguientes questions word que nosotros hemos visto y que sobre todo en esta segunda etapa de nuestra clase nosotros vamos a ir desarrollando una serie de actividades para poder reforzar nuestros conocimientos acerca de esta famosa estructura que es muy fácil de utilizarla, que es las questions word. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando en estos siguientes minutos las estructuras y un poco más de reglas gramaticales acerca de qué son las questions word y vamos a ver qué es lo que son. ¿Qué son las questions word? Las questions word son palabras que se utilizan para formar oraciones de carácter interrogativa para que haya una respuesta abierta. Eso quiere decir que no sea un sí o un no. ¿Cuáles son las questions word? Who, que se traduce como quién, when, cuándo, who, cómo, was, de quién, what, qué o cuál, where, dónde, why, por qué, which, cuál, qué. ¿Cómo se utilizan las questions word? Las questions word se colocan siempre al principio de la oración y siguen las siguientes estructuras. Aquí habíamos visto la clase anterior. La primera estructura cuando el verbo principal es un verbo to be. La fórmula sería primerito la question word, en segunda posición el verbo to be, en tercera posición el sujeto, obviamente, o el pronombre que nosotros le conocemos, y por último un complemento. No hay que olvidarse que al final tiene que ir el signo de interrogación. La siguiente regla dice cuando el verbo principal no es un verbo to be, es un auxiliar verbal. Entonces, en ese caso sigue la question word va primero. En segundo lugar va un auxiliar verbal, cualquiera de ellos. Luego va un sujeto o lo que nosotros conocemos como pronombres. Posteriormente un verbo y por último un complemento. Esas son las dos fórmulas en los casos que se utilizan las questions word. Técnicas para estudiar y aprender las questions word son muy fáciles, son muy estructurales. Para memorizar cada una de las partículas interrogativas y su uso es indispensable
obviamente que sigan el siguiente truco. Solo tienes que recordar la palabra quasi y vamos a ver por qué. Who, para comenzar la frase interrogativa usamos las questions word, es la primera estructura. A, para memorizar que después de la partícula interrogativa va un auxiliar. S, usamos el sujeto en la frase y obviamente el infinitivo en la parte final. Por lo tanto, asociamos la palabra quasi al orden de la frase y memorizamos cómo crearlo. Esta es una forma, es un atajo que ustedes pueden utilizar para crear oraciones, obviamente utilizando las questions word. Uso de las questions word, vamos a ver una vez más, who, obviamente se traduce al español como quién, nos permite solicitar información sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, who won, quién ganó, who won, quién ganó en este caso ahorita que está jugando Ecuador y Brasil. Ahí pueden utilizar esta frase, who won, quién ganó. What, que tiene doble significado, que o cual nos permite solicitar información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? When se traduce cuando, nos permite solicitar información en qué momento o periodo temporal se desarrolla algo. Por ejemplo, when are you coming? ¿Cuándo vienes? Entonces ahí estoy preguntándole acerca de cuándo llega o cuándo va a venir una persona. La siguiente where, que se traduce dónde, nos permite solicitar información en qué lugar se desarrolla algo. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Entonces ahí también podemos utilizar. La siguiente who, que se traduce como, y obviamente nos permite solicitar información de qué manera o estado de ánimo se desarrolla algo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Why se traduce por qué y obviamente nos permite solicitar información sobre la causa o el motivo de una acción, de una cosa. Por ejemplo, why did you come? ¿Por qué viniste? Entonces ahí está solicitando la información. Was se traduce de quién y nos permite solicitar información a qué persona pertenece una cosa. Por ejemplo, why was is this book? ¿De quién es este libro? Entonces, ahí está preguntando la pertenencia de una cosa. Por último, tenemos which, que se traduce como cuál, y nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Which song is your favorite? ¿Cuál es tu estación favorita? Entonces ahí nosotros podemos ver entonces, cómo se puede utilizar y las reglas gramaticales en función de la utilización de las questions word. Esas son las características que nosotros hemos ido viendo, que hemos ido analizando en el desarrollo de esta última clase correspondientes a la materia de inglés de la unidad número 4. Les recuerdo, compañeros, una vez más que ustedes tienen toda la información pertinente y obviamente eso les permitirá a ustedes estudiar y presentarse al examen que ustedes tienen o al test, como lo quieran llamar, que se encuentra habilitado ya y que se encuentran dando. Ojo que ustedes tienen la obligación de dar esas pruebas, no quedarse afuera porque eso les va a perjudicar en relación de sus notas. Así es que, por favor, compañeros, tengan mucho cuidado con eso y sobre todo la responsabilidad de hacer las cosas bien, las cosas correctas en el momento adecuado. Así que, señoras y señores, les deseo que tengan suerte en el desarrollo de su test y obviamente sigan cumpliendo con las tareas, cumplan con todas las tareas que ustedes tienen en plataforma para, obviamente, ya en estos siguientes días calificarles y que tengan las notas correspondientes a la unidad número 4. En la siguiente semana, nosotros ya estaremos arrancando con la última unidad de este periodo educativo, que son la unidad número 5. Tienen igual ustedes y hay sus dos últimas tareas y con eso estaríamos listos para que ustedes se presenten al examen principal, que obviamente es al final de la unidad número 5 y que obviamente va a ser una recopilación de todas las unidades que nosotros hemos ido viendo. Así que tienen la obligación de ustedes de seguir estudiando, de seguir repasando, porque saldrán obviamente al azar una serie de preguntas en relación a los temas que nosotros hemos ido tratando durante todo este proceso educativo.
Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Descansen. Nos vemos en la siguiente hora que nosotros tenemos a las 8:40 la clase de ciencias naturales. Así es que por favor sigan el desarrollo académico y nos vemos en la siguiente hora.